el criterio para conferir origen, y ahí es un poco, considero yo, alentar al exportador que efectivamente conozca qué es lo que él está certificando, qué es lo que él está declarando desde el punto de vista del tratado. Para ello, podrán ver que, por ejemplo, este formato consta de 4 páginas, la mayor parte de ellos son 4 páginas a llenar, pero tenemos un aproximado de 7 a 10 páginas que son nada más instrucciones de cómo ir llenando cada una de estas casillas. En el caso de la casilla que estábamos viendo, de criterio para trato arancelario preferencial, aquí mismo el instructivo de llenado nos dice que, por ejemplo, WO es cuando sea una mercancía totalmente obtenida, WP es una mercancía producida enteramente a partir de insumos originarios, y PSR son mercancías que cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de origen de este tratado para dar cumplimiento al proceso o a la transformación sustancial de la mercancía y que con ello se cumpla origen. Entonces, es un cuestionario muy amigable, tratamos de que fuera así para evitar inconvenientes a los exportadores o a las personas que lo llenen, que no necesariamente tienen que saber de origen, pero como les mencionaba, los estamos alentando a que también vayan conociendo de origen. Luego vienen las casillas correspondientes al desglose de insumos o materias primas utilizados en la producción, si son no originarias o de origen desconocido, para eso tenemos la casilla respectiva. Si son insumos originarios o totalmente obtenidos en el país, tenemos una casilla por aparte, incluyendo datos como, por ejemplo, descripción, clasificación arancelaria y referencias del proveedor. Aquí nos hemos encontrado con algunos exportadores que dicen, mire, es que yo no sé dónde se clasifica y yo no sé cuál es mi proveedor. Entonces ahí es donde les decimos, mire, tiene que averiguarlo, por favor, porque usted lo que está haciendo aquí es declarando que la mercancía es originaria. Y las consecuencias pueden ser hasta graves para muchas empresas. Por ejemplo, lo que nos mencionaba ahora don Rafael, puede ser de que haya estado exportando por 4 años y no estuviera cumpliendo con origen. Muy probablemente nuestro país socio, si hace una investigación, va a cobrarle los impuestos de esos 4 años. Y hay algunas empresas que pues tienen millones de dólares en exoneraciones al año. Entonces, de ahí la importancia que pues conozcan efectivamente el cumplimiento de la normativa de origen, y para eso le estamos facilitando todas estas herramientas. Luego viene una descripción del proceso productivo como tal, donde le definimos a la empresa que nos manifieste cuál es su proceso, paso a paso, qué es lo que se hace. Muchos dicen, bueno, yo lo que hago es sembrar y cosechar. Bueno, precisamente nosotros requerimos que nos diga cómo se cosecha y dónde se cosecha. Porque realmente la regla de origen puede establecernos, por ejemplo, si estamos exportando zanahorias, puede establecernos una regla de origen de totalmente obtenido, es decir, a partir de la cosecha o de la siembra de la zanahoria y de la recolección en territorio de la parte. Entonces, la única manera de que nosotros conozcamos si efectivamente pues, califica o no como originario es estableciendo dónde se produce dicha zanahoria. Saber quién la produce, si tiene o no tiene fincas. Nos hemos encontrado con sorpresas en las investigaciones que hacemos a priori, en que nos dice que lo que producen es zanahoria, nos dan una ubicación de una finca y muy fácilmente nosotros la constatamos en el registro de la propiedad y no existe dicha finca. Entonces son sorpresas que uno se encuentra, o por ejemplo que dice que tienen una capacidad de producción X cuando realmente no la tienen. Entonces todo eso hay que irlo aclarando, porque esta información es mejor aclararla antes de certificar que posterior a la emisión de un certificado. Y la razón es que pues nosotros le damos el chance al exportador de que corrija. Tal vez como no conoce de origen, no sabe la definición de origen como tal, de que corrija esos errores y que sepa de cómo efectivamente declarar para que no cuente con problemas después cuando ya esté certificando. En algunos tratados les solicitamos información adicional. Es muy valioso si cuentan, por ejemplo, con criterios de clasificación arancelaria, si la mercancía requirió un valor de contenido regional, que nos lo manifiesten, y así nosotros inmediatamente, si es requerido, podemos enviarle un documento extra en el cual muy fácilmente ellos van a poder determinar cuál es su porcentaje de valor de contenido regional.
Posteriormente a esto encontramos información acerca de las personas autorizadas para firmar la declaración de origen. Aquí voy a hacer una pausa porque esto es un elemento muy, muy importante. Fíjense que nos hemos encontrado con empresas a solicitud de investigaciones, a solicitud de países como Alemania, Holanda e Italia. Vamos a la empresa y les requerimos como primera instancia que nos diga cuál es el representante legal de la empresa y que si esa es la persona que está efectivamente firmando los documentos. Como les decía, nos encontramos con sorpresas como por ejemplo que no está firmando el representante legal, sino otras personas, y estas personas no necesariamente conocen el quehacer de la empresa. Les voy a poner el caso, agentes de aduana que la empresa les asigna esta función. A veces las empresas dicen, no, tome, aquí va la factura comercial y hágame el resto del procedimiento. Ya nada más quiero vender, quiero exportar, y efectivamente es su rubro. Pero es muy importante que conozca de los términos de origen para efectos de que después no encuentre problemas. Entonces, como les mencionaba, nos hemos encontrado con empresas de que pues le dieron esa responsabilidad, entre comillas, a una agencia de aduanas, y la responsabilidad por ningún lado aparece documentada. Entonces, los certificados que haya emitido, por ejemplo, con la firma de ese agente de aduanas, que no tenía ninguna responsabilidad con la empresa exportadora, sencillamente son inválidos. Y al ser inválidos, lo que hacen las autoridades competentes en el país receptor es cobrarle los impuestos. Hasta ahí llega la investigación, no hay que investigar más sobre la mercancía, porque así lo han determinado las autoridades, digamos, competentes en esos países. De ahí la importancia que sepan sobre la responsabilidad de quién firma el certificado, porque como lo mencionaba don Rafael, la persona que firma el certificado conoce el respaldo de que su mercancía califica como originaria, conoce que los procesos productivos se desarrollan en el territorio, conoce de qué materias primas se están utilizando, etcétera, etcétera, de forma tal que al final de cuentas se está declarando el cumplimiento de las reglas del tratado. Entonces, acá mismo, como es una declaración jurada por parte del representante legal de la empresa, quisimos establecer la posibilidad de que él designe las personas que él crea convenientes para que firmen. Lo que delega es una responsabilidad de firma, no la responsabilidad como tal, desde el punto de vista legal. Entonces, ahí aparece el nombre de la persona. Si él designa una agencia de aduanas, va a tener que aparecer acá el nombre de la persona que él designa para firmar ese documento, el número de identificación, el cargo que desempeña y finalmente su rúbrica. Esto es una declaración jurada como tal, y me voy a permitir leerlo. Declaro bajo fe de juramento que la información suministrada en este cuestionario es verdadera y exacta y corresponde a la actividad y a los productos relacionados que se pretenden exportar, según se describe, razón por la cual en este acto y según corresponde me hago responsable de comprobarlo aquí declarado. En caso de ser requerido por la promotora de comercio exterior, estoy consciente del valor y trascendencia legal de mi declaración y conozco las penas con que la ley castiga cualquier declaración falsa o omisión hecha en o relacionada con el presente documento. Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser necesario, los documentos pertinentes que respalden el contenido del presente cuestionario, así como de notificar por escrito a Procomer, como entidad certificadora, cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. O sea, es una declaración con la responsabilidad completa por parte del exportador. De ahí la importancia que debe tener llenarla conforme está establecido. Luego él pone su firma y autentica en este caso un abogado. Esto en el momento en que esté totalmente electrónico, como le digo, nosotros hubiéramos querido que fuera a partir de julio de este año, pero lamentablemente en los talleres que hicimos preparando a las empresas para que tuvieran la posibilidad de utilizar estas herramientas, nos dimos cuenta que muy pocas, un 2%, un 3% en ese momento de las empresas contaban con la firma digital. Como les mencionaba anteriormente, bueno, ya ahí trae datos sobre quien está certificando. El cuestionario además consta de instrucciones generales e instrucciones específicas de cómo ir llenando casilla por casilla de tal forma de que no haya por dónde perderse, que no tenga por dónde perderse el exportador. Les decía entonces con respecto a las visitas, que es una posibilidad, si nosotros en la evaluación del cuestionario determinamos
que la información no es suficiente o que hay cierta información que realmente pues no es relevante, o mediante control de riesgo determinamos algún punto que pues como les mencionaba, dice tener tierras y para sembrar el producto que dice que está exportando, vemos en el registro de la propiedad y no tiene tierras, pues ese es un elemento para nosotros definir, bueno, vamos a ir a visitar dónde es que efectivamente están sembrando, etcétera, o dónde están produciendo. Respecto a los certificados de origen, pues es la segunda parte que les mencionaba. Los certificados están, la mayor parte de ellos, en nuestra página, con excepción del Form A para certificar SGP. El caso del Form A es un certificado muy particular, con aspectos de seguridad muy particulares, que incluyen, por ejemplo, el tipo de color que debe tener el certificado, porque si tienen color distinto sencillamente lo rechazan. Tienen medidas específicas a nivel de milímetros, y si se pasa de esas medidas, pues sencillamente las autoridades del país receptor lo rechazan. Yo pongo un símil siempre: un certificado de origen es como un cheque al portador. Quien llega y lo presenta ante una autoridad importadora sencillamente está dejando de pagar impuestos. Veámoslo desde el otro lado. Cuando llega y se lo presentan a una autoridad recaudadora, esa autoridad va a dejar de percibir esos impuestos. Estamos hablando de dinero, y de mucho dinero, de ahí que el certificado de origen debe ir debidamente lleno. Un ejemplo de un certificado que les quería traer es, por ejemplo, el de China. La información que mantienen los certificados es muy similar. La mayor parte de ellos hacen referencias a quién es el exportador, cuál es el nombre, la dirección, y en este caso que estamos hablando del certificado con China, el país donde se está emitiendo el certificado de origen. Entonces tenemos acá, y lo primero que tienen que observar es que efectivamente sea para el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y China, hecho en este caso, si estamos exportando desde acá, en Costa Rica es donde se debe establecer. El nombre del productor, si es conocido, ahí lo que le recomendamos a los exportadores nuestros es que en este caso particular no pongan desconocido. A mí como autoridad aduanera me daría mucho, no sé, me intrigaría mucho que diga que la mercancía es originaria pero que no conozca quién la está produciendo, ¿verdad?